Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas. Esta palabra quiero darla solo en español por el momento. Mañana veo de poder darla también en italiano porque es demasiado importante. La tengo que compartir contigo, no la puedo tener para mí, la tengo que soltar. Alabado sea el Señor, porque va a ser de bendición para ti como fue de bendición para mí. Aquí va. Alabado sea Jesús. Yo estaba orando esta mañana y en el momento de la oración, el Espíritu Santo me transmitió a mi espíritu, porque yo estaba orando por Israel, porque Dios me ha puesto mucho amor por Israel. Y así orando, gimiendo, Dios me hizo acordar, me traía a la mente que lo que va a suceder en los últimos tiempos con Israel es más o menos lo que sucedió en los tiempos de Gedeón. ¿Sabes? La Biblia dice en el libro de Jueces 6, habla de una historia de Gedeón, que ahorita te la platicaré, y cuando tú te das cuenta es demasiado parecida a lo que verdaderamente se proyecta en el futuro, tristemente. Pero, ¿sabes? Todo te enseña algo muy importante, porque el Espíritu Santo me transmitía que precisamente como en los tiempos de Gedeón, el apoyarse en su propia prudencia los hará verdaderamente fallar mucho y desgraciadamente caer en las manos de enemigos. ¿Sabes por qué te digo esto? Mira, yo amo a Israel, le deseo todo. Dios me ha puesto un amor por Israel inimaginable, créeme. Pero ¿sabes? Dios con tristeza me transmitía esto en mi espíritu. En el libro de los Jueces está escrito que en Gedeón dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y ahí ya comienza la primera cosa que es muy parecida. Un trayecto de tiempo más o menos, o sea, todos lo sabemos. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en cavernas y en lugares fortificados. Todos lo sabemos, que dice la Biblia que cuando saldrá el anticristo, entonces los que estén en Judea corran y escapen y huyan a los montes y escóndanse en donde puedan. Alabado sea el Señor. Y así sucedía también en aquel tiempo de Gedeón. Pues sucedía que cuando ellos tuvieron que hacer lugares fortificados para poder huir de estos madianitas, y ya es algo que es muy parecido. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, etcétera. Bueno, se comían todo, no les dejaban nada. Y bueno, la verdad es que sabemos muy bien que en el libro de Apocalipsis habla muy claro. En el libro de Apocalipsis 13:16 dice que solo los que tendrán el marco de la bestia podrán vender o comprar comida. Podrán comer, podrán vender o comprar. O sea que pasarán hambre. Alabado sea el Señor. Entonces hay mucha cosa, y sobre todo esta que sobre todo me ponía el Espíritu Santo. Sigamos. Prácticamente me ponía el Espíritu Santo que esta historia de Gedeón, ¿sabes? Porque Gedeón entonces fue escogido por Dios cuando los madianitas habían pecado. Dice la Biblia que a la verdad
cada vez que había un juez en Israel, ellos caminaban un poco correctamente. Apenas moría el juez, ellos regresaban a pecar y a hacer lo malo, dice la Biblia. Entonces Dios escoge a Gedeón, alabado sea el Señor. Y dice que cuando los israelitas se encontraron en esa situación, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Y Jehová envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les dijo que prácticamente que Dios los sacó de Egipto, les dio las tierras a ellos, todo, los libró de sus enemigos, puso a sus enemigos que cayeran adelante, pero lo único que les dijo Dios: no teman a los dioses de aquella gente, no teman ni les sirvan. Pero dijo Dios, pero no me hicieron caso, no obedecieron. Bendito sea Jesús para siempre. Entonces dice la Biblia que el ángel de Jehová se le presentó a Gedeón. Dios escogió a Gedeón, aunque él creía ni siquiera él no creía ni siquiera de ser adapto. Alabado sea el Señor. Y es que Dios escoge lo vil y menospreciado. Gedeón se menospreciaba. Mira, dice la Biblia que aunque los hijos de Israel no hicieron caso, Dios siempre en su infinita misericordia, porque Él verdaderamente ama a su pueblo, alabado sea el Señor, y les da oportunidades. Entonces, dice la Biblia, y dije yo, Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, a cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, estaban en esas por desobedientes. Alabado sea el Señor. Y vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Alabado sea el Señor. Pero Gedeón se menospreciaba y decía: Dios mío, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? Bendito sea el Señor. ¿Por qué acontece? ¿Y dónde están todas esas maravillas de las cuales hablaban nuestros padres, etcétera? Pero Dios, mirándolo, le dijo: alabado sea Jesús. Le dijo, y mirándole Jehová, y dijo Gedeón: pero ¿y si está con nosotros, por qué los entregó? ¿Por qué los entregó a los madianitas? Y Dios le dijo, mirándole: ven con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Gedeón se menospreciaba y sobre todo pensaba que Dios no estaba con ellos. Y Dios le respondió algo que verdaderamente a ti y a mí, a ti sí, para ti que me escuchas esta palabra. Cuando el enemigo te haga pensar que Dios no está contigo, que Dios no te va a dar aquello por lo cual tú estás pidiendo, que no va a derrotar a tus enemigos, dile: no es así, porque ¿sabes qué le respondió Jehová a Gedeón? En el capítulo 6, verso 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, porque ciertamente yo estaré contigo
Y ese es el problema. Gedeón pensaba que Dios no estaba con ellos. Y por eso Gedeón también se menospreciaba, porque pensaba, alabado sea el Señor, que él con qué fuerzas iba a derrotar a sus enemigos. Y bueno, si la pensamos de esa forma, puede ser que Gedeón tenía razón, porque pues con sus fuerzas él nunca jamás iba a poder derrotar a un ejército madianita. Pero hoy vengo a decirte una cosa. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás los madianitas como un solo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué pudo Gedeón derrotar a los madianitas como un solo hombre? Pues porque Dios estaba con él, porque es que no eres tú, amado hermano, que vas a derrotar aquello que te hace guerra. No eres tú que vas a derrotar aquella situación que te está haciendo la guerra. Es Dios por ti, porque Dios está contigo. Tu tarea es creerle al Señor que Dios está contigo. Porque cuando tú le crees a Él, entonces Dios conservará en paz tu corazón por cuanto le has creído a Él. Alabado sea el Señor. Dios conservará, eso lo dice en Isaías 26, Dios conservará el corazón de aquellos que le creen en plena paz. Entonces, Gedeón se menospreciaba porque no había entendido que Dios era el que iba a hacer la tarea. Por eso Dios le dijo muchas veces a Gedeón: ¿ves? ¿No te envío yo? Amado hermano, si Dios te ha mandado algo, te ha mandado a predicar, te ha mandado a hacer algo, hazlo. Hazlo, porque no eres tú el que lo vas a hacer. Es Él que lo va a hacer por medio de ti. Y entonces vas a poder vencer. Alabado sea el Señor. Y tal vez el enemigo te ha traído miedo y te ha dicho: tú no vas a poder vencer esto, no vas a poder vencer lo otro, o tus hijos se perderán, o esto. No, hoy te vengo a decir: cállale la boca al diablo, porque tú le vas a decir: a mí me va a ir muy bien, mis hijos van a cambiar, todo va a ser perfecto, porque mi Dios tiene el control, pues Él está conmigo y es Dios que va a hacer todo. Es Dios que va a derrotar gigantes. ¿Sabes? Y vas a derrotar aquel problema, vas a derrotar a todo lo que te está rodeando, todo lo que te está haciendo guerra. Lo vas a derrotar como un solo hombre. No sé qué cosa le estás pidiendo a Dios. Puede ser que de pronto le estás pidiendo, estás en oración y estás pidiendo algo. Tal vez para tu matrimonio, tal vez no sé para qué, pero yo te vengo a decir una cosa. Tú vas a derrotar eso cuando entiendas que no eres tú que lo vas a derrotar, sino que lo va a derrotar Dios por ti. Y que a ti tu tarea es creerle al Señor. Alabado sea el Señor. Sí, porque Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Gedeón fue escogido. Mira, alabado sea el Señor. La Biblia dice en Corintios, en Corintios 1:27, primera de Corintios 1:27, mira lo que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Muchos que en el pueblo de Israel en aquel momento podían luchar estaban escondidos. Muchos que conocían a Dios, que conocían sus leyes, estaban escondidos. Pero sabes, Dios escogió a aquel, alabado sea el Señor, que se menospreciaba, que era humilde, que sabía que en sus fuerzas no podía hacerlo, pero sobre todo que era débil
era, porque por eso te dice, de lo débil escogió y lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Veamos. Y también dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ok, Dios escogió a Gedeón porque era alguien que era vil y menospreciado, porque él se menospreciaba y decía, yo con qué voy a ir a rescatar si yo soy el menor de mi familia, soy el último, alabado sea el Señor. Y además de eso tenía miedo, ¿entiendes, amado hermano? Y era el débil como de la familia, alabado sea el Señor. Y entonces Dios dijo, yo con este voy a derrotar a aquellos dioses que se están creyendo mucho delante de mí, dijo el Señor. ¿Te das cuenta, amado hermano, lo que estoy diciendo? Es tremendo. Dios va a derrotar lo que te está haciendo la guerra, lo que se está queriendo engrandecer como un Goliat. Por eso es que Dios también escogió a un David que era vil y menospreciado de su padre. Alabado sea el Señor. Era vil y menospreciado de su padre, de su familia. Alabado sea Jesús. Pero ¿sabes? Era el escogido de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué lo escogió? Para avergonzar a un fuerte, a uno que se creía fuerte. ¿Quién? Goliat. Entonces ahí te das cuenta, amado hermano, tú has sido escogido, tú has sido escogida por Dios. Pero tienes que entender que tu fuerza ahora para matar Goliat, para derribar madianitas, para derribar lo fuerte que según tú te está haciendo la guerra, obstáculos, etcétera, vientos contrarios, gente que se mete a contra de ti, para derribar todo eso, divorcio, separación, brujerías, etcétera. Lo va a hacer Dios por ti, lo vas a derribar como un solo hombre. ¿Por qué? Porque es Dios que lo hará por ti. Dios lo hará por ti. Y van a caer delante de ti, tú los vas a poder ver. Cuando tú entiendas lo que Dios quería hacerle entender a Gedeón, él enseguida no lo entendió y comenzó a pedirle pruebas al Señor. Y mira, yo voy a poner esto aquí, si el rocío pasa sobre ella, y esto y lo otro. Y Gedeón le puso vellones a Dios para saber le puso pruebas para saber si era así que él iba a usarlo. Alabado sea el Señor. Pero la verdad es que lo único que tenía que entender Gedeón es que lo que le dijo Jehová en el verso 16 del capítulo 6 de Jueces. Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Por qué? Porque no lo harás tú. Y si nosotros nos damos cuenta y vemos la historia de Gedeón en total, nos podemos dar cuenta, amado hermano, que Gedeón venció a ese ejército sin ni siquiera espadas. Prácticamente la historia cuenta que Gedeón, Dios le dijo de coger los chofares, de coger teas, de coger instrumentos y hacer bulla prácticamente. ¿Para qué? Para mientras que él hacía eso, Dios ponía en el corazón de los madianitas gran terror, que pensaba que ejércitos venían contra ellos. Entonces te das cuenta cómo no fue Gedeón ni haciendo bulla ni nada, fue Dios que puso eso en el corazón de los madianitas, porque escrito está en el libro de Deuteronomio 28, está escrito que Dios meterá el terror de ti en tus enemigos. Dios infundirá el terror de todo aquel que te hace brujería. Dios infundirá el terror de todo aquel que te hace guerra. Dios infundirá el terror. Me hace recordar en situaciones donde
Había una persona que me hacía la guerra cuando Dios me rescató y apenas me había ungido Dios. Y esa persona más me hacía la guerra y cogía el carro y se chocaba a la izquierda. Cogía el carro y se chocaba a la derecha hasta que Dios me lo trajo y me dijo, perdóname. Todo lo que me has dicho es verdad. Y se arrepintió aquella persona. Amado hermano, es así. Dios tiene poder, Dios es poderoso. Y esta palabra, cógela, atrápala, porque Jehová está contigo. Tú vas a derrotar ese problema, tú vas a derrotarlo. No te apoyes en tu propia prudencia, porque sabes, cuando yo estaba orando, yo podía entender que el Espíritu me transmitía a mi espíritu. Alabado sea el Señor, el Espíritu Santo me hacía entender que los hijos de Israel, en esta historia de Gedeón, ellos, cuando ya Gedeón se convierte en Jerobbaal, porque Dios le cambió el nombre, que quiere decir contienda contra los Baales, alabado sea el Señor. Entonces, cuando ya Gedeón se vuelve Jerobbaal y pues derrota a los madianitas y va y coge también a los reyes del oriente, mata a Seba y Salmuna, mata a un montón mata a las personas que Dios le dice que bueno, que le están haciendo la guerra, perfecto. Sucede lo siguiente. Entonces, cuando ya Gedeón termina, porque déjame decirte, le tenían envidia aquellos que antes no defendieron a Israel, que estaban escondidos, que supuestamente sabían todo, cogieron y le tenían envidia a Gedeón y le decían, ¿por qué te vamos a dar de comer a tus hombres? Y ¿acaso has cogido ya a Seba y Salmuna? ¿Quién te crees como de ser? ¿Me entiendes? Alabado sea el Señor. Porque de lo vil y menospreciado coge Dios para avergonzar a aquellos que se creían en aquel tiempo sabios, pero tan sabios no eran porque se habían apoyado en su propio entendimiento. Mientras Gedeón y Dios cogió lo vil, lo menospreciado, y cogió lo débil para avergonzar a los que se creen más. Ay, que porque tienen más tiempo, que porque esto, que porque lo otro. Bueno, Dios avergüenza, amados hermanos. Dios avergüenza a ese tipo de gente. Alabado sea el Señor. Bendito Jesucristo. Mira, te voy a decir una cosa. La Biblia dice entonces en esta historia, en Gedeón, que bueno, él combate estas batallas y a un cierto punto, cuando ya termina, entonces Israel tiene paz por 40 años. ¿Por qué? Porque un hombre le creyó a Dios. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que entonces a un cierto punto los israelitas dijeron a Gedeón, esto está en el capítulo 8, 22. Los israelitas le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré yo Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Es aquí, amados hermanos. Ellos acababan de salir de una tremenda con los madianitas, pero sin embargo, en su propio entendimiento, ellos cogían y decían, ahora entonces seas tú rey sobre nosotros, y después tu hijo y después tu nieto, sin ni siquiera saber si su hijo iba a ser bueno, si sus nietos iban a ser buenos. Entonces, el problema de la gente y el problema en este momento de Israel es que se han apoyado en su propio entendimiento. El problema de los gobiernos, me ponía el Espíritu Santo mientras que oraba, el problema de los gobiernos, el problema de Israel en persona, es que se han apoyado en su propio entendimiento. Salen de una, pero se apoyan en su propia, según ellos, inteligencia. Por ejemplo, Israel despreció a Israel, a Jesús. Alabado sea el Señor, a mi Señor Jesús lo despreció.
¿Por qué? Porque apoyándose en su propio pensamiento, ellos pensaban, y todavía ahora lo piensan, y me lo ponía el Espíritu Santo, que el Salvador de ellos, que el Mesías de ellos tiene que llegar en una limusina, y bueno, ser multimillonario y etcétera. Pero no. Dios avergüenza a los que se creen sabios. Alabado sea el Señor. Esa es la verdad de lo que pasa con Israel. Amado hermano, si tú eres judío, yo te pido que por favor le pidas a Hashem, le pidas al Eterno, le pidas a Jehová de los ejércitos, a Yahweh, si es verdad lo que hoy se está predicando aquí o no. Alabado sea el Señor, para que por misericordia te sea revelado, amado hermano, y tú encuentres salvación, porque solo en Cristo Jesús hay salvación. Alabado sea Jesús. Y el Espíritu Santo me ponía, el Espíritu de Dios, de Hashem, el Espíritu de Dios y de Jesucristo, me ponía que entonces la gente, la humanidad está en esas por cuanto se apoyan en sus propias convicciones. Mira lo que dice Proverbios 3:6. Es más, Proverbios 3:5. Vamos a verlo. Fíate de Jehová de todo corazón, ¿viste? Jehová quería que Gedeón se fiara de él de todo corazón. O sea, porque por eso le dijo, Jehová está contigo. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Fíate de mí. No me sirven tus fuerzas para demostrarle al mundo que puedo derrotar cualquiera. Aleluya. Y yo creo, alabado sea el Señor, que Dios en estos tiempos va a comenzar a derrotar gigantes. Del momento que la iglesia comience a creerle al Señor. Bendito sea Jesús, bendito para siempre. Le dijo, fíate de todo corazón, aquí dice en Proverbios 3:5, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Alabado sea el Señor. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amado hermano, la verdad es esta, que entonces me ponía el Espíritu Santo, que Israel se ha apoyado en su propio entendimiento. Y a decir la verdad, y toda esta información me llegaba mientras que oraba. Alabado sea Jesús. Y Dios me puso también que también eso es lo que está pasando en las naciones. Siento el Espíritu Santo. Alabado, bendito, bendito, bendito seas, Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando en las naciones. Las naciones, ¿qué hacen? Mientras que en aquellos tiempos Dios escogía, alabado sea Jesús, mientras que en aquellos tiempos Dios escogía jueces, los escogía Él, alabado sea Jesús. En estos tiempos la gente escoge los presidentes, escogen los gobernadores, los presidentes. Alabado sea el Señor. Y ese es el problema. ¿Sabes por qué? Porque hoy por hoy han caído en este mismo error. Esta gente había salido de los madianitas, pero sin embargo, apoyándose en su propia prudencia, fíjate que en Proverbios 3 lo dice, Proverbios 3:5 en adelante lo dice, fíjate de Jehová de todo corazón, Él enderezará tus veredas. Quiere decir que si, porque nosotros vemos las caras, mucha gente vota por esto, vota por Petro en Colombia, vota por este en Italia, vota por este en los Estados Unidos. Pero mucha gente no se da cuenta que nosotros vemos las caras, pero Dios ve los corazones. Entonces la gente se ha entregado a su propio entendimiento, a su propia prudencia, y por eso van escogiendo siempre, por ejemplo, allá en Colombia escogieron el primer delincuente narcoguerrillero que encontraron. ¿Entiendes, amado hermano? Esa es la verdad. Y esta gente, dice la Biblia en el libro de Jueces, que había apenas salido de la situación con los madianitas. Sin embargo, querían meterse en otra. ¿Por qué? Porque
El pueblo pereció por falta de conocimiento y apoyándose en su propio entendimiento le dijeron a Gedeón: hoy gobierna tú sobre nosotros, después tu hijo, tu nieto. Y Gedeón dijo: no. Qué hermoso, amado hermano. Gedeón dijo: no. Jehová gobernará sobre vosotros. Y eso, cuando una persona es escogida, es elegida, o cuando es un ungido de Dios, que es escogido por Dios, aleluya, esa persona coge, alabado sea Jesús, y esa persona coge. Y esa persona no se pone sobre Dios. Esa persona sabe, alabado sea Jesús, porque por eso, mira, la Biblia dice en Corintios, yo te lo leí antes, te lo digo de nuevo porque es muy importante lo que te voy a decir. La Biblia dice en Corintios, 1 Corintios 1, 27, dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es decir, viste, es que un ungido, un escogido por Dios, aleluya, un escogido por Dios, no se pone por encima de Dios. Viste, Gedeón fue escogido por Dios y Gedeón dijo: yo no gobierno sobre ustedes, gobernará Jehová. Alabado sea el Señor. Es que un escogido de Dios nunca no le va a robar la gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Pero un presidente, alabado sea Jesús, un presidente que no es escogido por Dios, pues es normal que, ¿qué es lo que habitualmente hace? ¿Qué es lo que siempre hace más o menos una persona cuando no es escogida por Dios? Que bueno, pues comienza a creerse, comienza a volverse orgulloso y a pensar que se las sabe todas. Alabado sea Jesús, como si su palabra estuviera por encima de la palabra de Dios. Por eso hoy vengo a decirte, amado hermano, no te apoyes en tu propia prudencia para tú caminar con Dios. Confía de todo corazón en Jehová y Él enderezará tus veredas. Y como le dijo Dios, y no te apoyes en tu propia prudencia, en Proverbios 3, alabado sea el Señor, del 5 al 7. Pero sobre todo, entiende y reconócelo a Dios, que Él es el que hace las cosas, de Él es el que proviene todo. Y cuando pienses que no puedes, que esto, que lo otro, piensa en la respuesta que le dio Dios a Gedeón. Ves, porque yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Porque es que no te servirán tus fuerzas, es Dios que va a derrotar el problema por ti, no tú. Entonces, por tanto, a ti tu tarea es creer. Aleluya. Bendito sea Dios. Y Dios seguía poniéndome esta palabra en mi espíritu, de que aquella generación, en aquellos tiempos, aquellas personas pues continuaron a caer de mal en mal. ¿Por qué? Porque sucedió que Gedeón murió. Y cuando muere Jerobbaal, porque su nombre Gedeón, después Dios se lo cambió a Jerobbaal, que quiere decir contienda contra los Baales. La Biblia dice que cuando muere Gedeón, entonces él tuvo, antes de morir, 70 hijos. 70 hijos, de los cuales uno lo tuvo con una concubina, con su sierva. Y fue como una maldición aquel hijo. Les voy a decir por qué. Fue como el Ismael. Aunque si Ismael, pues bueno, tuvo herencia y todo eso, pero después le hizo la guerra a Isaac. Y a decir la verdad, son todas estas cosas que ahora se ven entre hebreos y ismaelitas y bueno, etcétera, que hay gente que proviene de Ismael. Pero independientemente de esto, la Biblia dice que él tuvo entonces 70 hijos. Uno lo tuvo con una sierva
no era de la promesa. Y dice la Biblia que aquel hombre era malo. Entonces cuando muere Jerobbaal, dice la Biblia que los hijos, Abimelech se llamaba, aquel hijo que tuvo con la sierva. Mira, dice la Biblia. Veamos si lo encuentro aquí. Sí. Aquel hijo que tuvo con la sierva se llamaba Abimelech. Alabado sea el Señor. Y Abimelech era malo. Cuando muere Gedeón, entonces Abimelech va donde la familia, la madre la madre de aquellos otros hijos, las madres, y fue y convenció a todos y les dijo: porque es mejor que gobiernen 70 o es mejor que gobierne solo uno. Entonces dice la Biblia que el corazón se inclinó. Mira. Y Abimelech, veámoslo si está aquí. Entonces fue Abimelech a hablar con ellos para ver si podía gobernar. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Ahí está el discurso. Sucede que la Biblia dice que engañoso es el corazón. Muchas veces el corazón te va a decir: es que es hermano, es que es hermano, es hermana, la dejo entrar en mi casa. ¿Sabes cuántos satanistas también van a las iglesias? Amado hermano, métete en oración, busca a Dios, dile a quién puedes entrar en tu casa, a quién no. La palabra de Dios dice que entonces el corazón se inclinó a favor de Abimelech, porque la Biblia dice sobre toda, esto está creo en el Salmo, no me acuerdo en este momento, creo Salmo 37, creo. Dice que guarda tu corazón, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La verdad, la Biblia también dice que engañoso es el corazón, ¿entiendes? Entonces, y ellos dijeron, porque se dijeron en su corazón, él también es nuestro hermano. Alabado sea el Señor. Y así lo apoyaron. Y cogieron la plata, cogieron el dinero, cogieron lo que tenían de los dioses malvados que ellos ya adoraban. Mira cuánto es peligroso adorar dioses falsos que son como el diablo, como los demonios, porque toda plata que te dé el diablo te va a traer solo maldición. Alabado sea Jesús. Porque la bendición de Dios es la que añade, no añade tristeza. La riqueza de Dios trae paz, trae vida en abundancia. Alabado sea el Señor, una vida tranquila. Alabado sea Jesús. Hoy te quiero decir, mira, el corazón de estas personas se inclinó a Abimelech y así le entregaron todo el dinero que tenían en sus manos y todo eso. ¿Sabes este hombre qué hizo con ese dinero? ¿Y por qué? Se dijeron en su corazón: es que nuestro hermano es. Mucha gente se confía. Ay, no, que es mi amiga, que es mi amigo. Sí, sigue. No te apoyes en tu propia prudencia. Te dice Dios, ya tienes pastor, no eres un hijo sin pastor por ahí. Tienes a Dios, no te apoyes en tu propia prudencia. Alabado sea Jesús.
Y así esta gente cayó en la trampa y este hombre con esa plata pagó hombres ociosos, dice la Biblia, y fue y mató a todos los hijos de Gedeón menos al último. Y toditos los mató sobre una misma piedra. Santo, mira la maldad de este hombre. Dice la Biblia, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, o sea, esos demonios, los que expliqué antes, los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre, esto es Jerobaal, Edeón, en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, o sea, de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Entonces ahí te das cuenta cómo Israel pasa de que Dios la liberta de Egipto, después cae otra vez por tener miedo a dioses ajenos y pensar que Dios no estaba con ella. Alabado sea el Señor. Y te das cuenta cómo después Dios levanta a Jerobaal, esto es a Gedeón, y después ellos en su propio razonamiento siempre caen y pretenden elegir rey para que los gobierne. Alabado sea Jesús. Y este es el problema. Entonces así, siempre apoyándose en su propio entendimiento, mira cuánto es peligroso. Ellos cogieron, alabado sea el Señor, y escogieron a este matón como rey. Pero se salvó Jotam, que era el hijo menor de Gedeón. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme. Y esto es algo que impartió conmigo el Espíritu Santo, porque esto que pasó es lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en las naciones. Jotam lo describió muy fácilmente así. Dijo, escucha esto, dijo, para terminar: Jotam fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, así os oiga Dios. Fue, y esta es una historia, este pedacito que te voy a decir para que tú entiendas lo que está pasando en las naciones, lo que está pasando en Israel, y tú te vas a dar cuenta. Entonces Jotam puso un ejemplo diciendo: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto, que le alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los hombres. Dijeron entonces todos los árboles. Dios siempre compara los seres humanos también con árboles. Por eso dice: el árbol que no lleva buen fruto será cortado. Dios siempre esto lo pone como ejemplo. Alabado sea el Señor. Dijeron entonces todos los árboles: alabado sea Jesús.
Bendito sea el Señor. Ok. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los árboles del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con la casa de Jerobaal, que eso es Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de los madianitas, a vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto dicen en su corazón es su hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal, esto es Gedeón, y con la casa, que gocéis entonces de Abimelech, y él goce de vosotros. Si no, fuego salga de Abimelech y consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Alabado sea el Señor. ¿Sabes qué, hermano? Y es así. Hoy el Espíritu Santo ponía a mi espíritu que precisamente así como pasó en aquellos tiempos, ellos escogieron, apoyándose en sus propios razonamientos, a un matón que mató 70 hijos de Gedeón. Alabado sea el Señor. Pero, y ellos escogieron lo malo, porque fueron a pedirle a Gedeón que le hiciera que de rey y esto y lo otro. Y bueno, y al no lograr tener un rey cualquiera, ellos fueron donde el matón, como en este ejemplo, fueron los árboles al fin y al cabo, después a la zarza. Y entonces el diablo dijo: bueno, perfecto, entonces salga fuego y yo los queme, y bueno, y se coman y se devoren entre ustedes mismos. Y así es, Dios me ha puesto, alabado sea el Señor, que esto es lo que está sucediendo en Israel. Despreciaron al Mesías, alabado sea el Señor, y quieren por rey al anticristo, y fuego va a salir del anticristo y va a devorar. Y va a devorar. Esa es la verdad. La Biblia entonces habla claro, y esto es lo que está sucediendo también más allá de Israel, está sucediendo en las naciones. La gente va y sin pensarlo, sin pensar en Dios, sin confiar en Dios, va y elige presidentes, y después encontrarán de que eligen un matón, eligen alguien, por ejemplo, allá como el guerrillero Petro, y por ejemplo, cuando eligieron, por ejemplo, a Nicolás Maduro, y pues bueno, saldrá la inmundicia de ellos y los acogerá. Amado hermano, te dejo con esta palabra, ¿sabes? Te dejo con esta palabra, amado hermano, en Proverbios: fíate de Jehová de todo corazón. Proverbios 3, 5 al 7, al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Puede ser que una persona está caminando un poco raro así, pero cuando te confías de Jehová, entonces ahí
ahí Dios hará. Alabado sea el Señor, y derrotarás a aquel madianita, aquel que te está haciendo la guerra, aquel Goliat, aquel que representa un Goliat, un madianita, aquel que representa un obstáculo, un viento contrario, y tú lo vas a derrotar. ¿Por qué? Porque no serás tú, porque Dios está en ti. Dios te bendiga. Si esta palabra es de bendición, te pido por favor que la compartas y que le des like si te gusta y me ayudes a evangelizar. Alabado sea el Señor, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, para ganar almas, almas y más almas, porque nos vamos. Cristo viene pronto. Dios te bendiga.